consumada, un cuadro que nos pinta precisamente la redención que Cristo obtuvo por nosotros, hacia nosotros. Y entonces llegamos al versículo 9, donde dice el texto: después de que vos habla con fulano, habla con Tob y le dice: hey fulano, hay un problema, hay una situación, Noemí, la esposa de Elimelec, necesita un Goel, necesita un redentor, y pues tú eres el que en línea directa le toca. Dice: claro que sí, yo redimo la propiedad, no hay ningún problema. Pero no solo es la propiedad, sino es también Ruth, la moabita, hay que casarse con ella. Y ahí es donde Tob dice: no me conviene, no puedo, no tengo posibilidades, alteraría mis planes, alteraría mi herencia, alteraría el sentido de propósito que tengo. Y entonces dice: no puedo, hazlo tú. Y entra en escena precisamente después de la imposibilidad que tiene fulano o fulanito de redimir a Ruth, el hecho de que vos, en el versículo 9 dice: y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Quelión y de Malón. Ruth estaba dentro de este paquete, pero lo primero que nosotros vemos es la reiteración que hace Booz precisamente para manifestar delante de todos los testigos. Cabe señalar que en este momento Booz se encuentra a la puerta de la ciudad. A la puerta de la ciudad se sentaban los ancianos, se sentaban los jueces, se sentaban las personas prominentes de la comunidad y las que eran encargadas de una u otra manera de administrar la justicia precisamente para todos. Y es ahí, delante de este tribunal, delante de estos testigos, que Booz levanta su voz y dice: hoy delante de todos ustedes como testigos declaro que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, todo lo que fue de Quelión y de Malión. ¿Por qué el interés de Booz de que fuera público el asunto? Dicen algunos: bueno, pues para que no hubiera duda, para que existiera la certeza, la seguridad de que el asunto era legal. Y en ese sentido hay razón. Pero hay un aspecto en medio de todo esto que nosotros necesitamos considerar, y es el aspecto de la exhibición pública que se estaba dando en ese momento. ¿Por qué razón? Fíjense, la palabra que se utiliza aquí para testigos es la palabra hebrea ed. Esta palabra ed significa literalmente testigo o testimonio. Puede usarse con respecto o en el aspecto de las cosas como evidencia, y con respecto a las personas como testigo. Y proviene de una raíz que significa para dar testimonio o decir una y otra vez. De tal manera entonces que cuando hablamos de testigo o de ed, estamos hablando de algo que es evidente, será evidente y continuará siendo evidente. Un testimonio que no se mueve, un testimonio que permanece, un testimonio público de algo que se está llevando a cabo, una evidencia que permanece aún a través del tiempo. Pero aquí el asunto es que esta palabra denota una evidencia o un testimonio que es hecho y declarado en público, en presencia de muchas personas. Eso es lo que hace Booz aquí. Pero ¿por qué razón es que esto sirve al plan de Dios? ¿Por qué razón esto sirve al propósito de Dios? Fíjense, vamos a ver lo que dice Romanos
nos dice de una forma muy particular Romanos 3, verso 25. Fíjense, Romanos 3, 25, y yo les puse aquí mañosamente, ¿sí?, otra versión. ¿Por qué? Porque les puse la Biblia de las Américas, ¿sí? La Biblia de las Américas es una versión muy buena, aceptada, importante, porque toma los manuscritos más antiguos de la Escritura, entonces es una versión confiable. Y me gustó mucho cómo aquí en este pasaje esta versión traduce esta parte. Y fíjense cómo dice la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas dice en Romanos 3:25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Dios exhibió públicamente a Cristo. Dios exhibió públicamente a Cristo y dice como propiciación por su sangre, ¿sí?, como demostración de su justicia, ¿sí?, que en su tolerancia Dios había pasado los pecados, había pasado por alto los pecados cometidos anteriormente. ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz del Calvario? En la cruz del Calvario Dios de manera pública, ¿sí?, exhibió a Jesús, y tenía que ser de esa manera porque la justicia de Dios tenía que ser reconocida. Tenía que ser reconocida su justicia, tenía que ser saciada su ira públicamente. La ley fue dada públicamente. La ley fue expuesta a toda la nación de Israel. Fue notorio y evidente la determinación de Dios de legislar el pecado. Y de la misma manera, la exhibición de Cristo en la cruz del Calvario como demostración, dice aquí, de la justicia de Dios, se tenía que hacer públicamente, delante de muchos testigos. No había forma de que eso hubiera sucedido en secreto. No había forma de que eso hubiera sucedido en un momento sin público, sin gente que pudiera dar testimonio de eso. Dios exhibe a Cristo demostrando que es justo, que no pasa por alto el pecado, que no olvida el pecado. Y en esa cruz Cristo recibe la ira de Dios, recibe la maldición del pecado, carga con la culpabilidad del pecado sobre su propio cuerpo. Y esto tenía que ser público. ¿Para qué? No solamente para que Dios fuera reconocido, sino para que todos aquellos que pudieran ver esto pudieran creer y pudieran acercarse y abrazar la oferta de Dios de redención. De otra manera no podría suceder. Vamos a mirar lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 11. La redención consumada fue llevada a cabo delante de muchos testigos, ¿sí? Y dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. ¿Cuál es el testimonio o qué es lo que Dios está testificando a través de Jesucristo? Pues que Él nos ha dado vida eterna y que la vida eterna está en su Hijo. Vamos a ver un ejemplo todavía más claro. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 14. Juan 3, verso 14. Y dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Verso 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice el texto que de la misma manera como la serpiente fue levantada en el desierto, de esa misma manera
Cristo tenía que ser levantado. No había otra forma. ¿Para qué tenía que ser levantado? ¿Para qué tenía que ser exhibido públicamente? ¿Para qué tenía que ser delante de muchos testigos? Dice el texto, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué era lo que había sucedido en el campamento de Israel en aquel momento, cuando apareció esta serpiente? Resulta que Dios decide castigar al pueblo con una plaga de serpientes, y las serpientes eran mortíferas, de tal manera que estaban muriendo muchos del pueblo de Israel a causa de la mordida de las serpientes. Dios tiene misericordia de su pueblo y entonces se construye una serpiente de bronce. Una serpiente de bronce. El bronce en la Biblia significa o simboliza juicio. Entonces esa serpiente de bronce fue levantada en medio del campamento, en medio del pueblo de Israel, y cuando alguien era mordido por la serpiente, lo único que tenía que hacer era voltear y mirar a la serpiente de bronce, y entonces eran sanados de la mordida mortífera. Eso era lo que tenía que suceder. ¿Qué era lo que estaba sucediendo ahí? Resulta que ellos estaban acarreando la culpa, la consecuencia de su pecado. La mordida de la serpiente era una consecuencia de su desobediencia, de su rebeldía, de su pecado. Eran mordidos por la serpiente. Dios proveyó en su misericordia esta serpiente. Y el juicio de Dios, cuando las personas volteaban y miraban la serpiente, en cierta manera era un símbolo de identificación. ¿Qué era lo que hacían las personas al mirar la serpiente? Al mirar la serpiente estaban identificándose con esa serpiente, y entonces el objeto de juicio ya no era el individuo, sino era la serpiente, y ellos eran sanados. Era una prefiguración, estaba tipificando lo que Jesús iba a hacer. Pero esa serpiente tuvo que ser levantada, tuvo que ser exhibida públicamente para que todos pudieran mirarla y entonces pudieran identificarse, pudieran aceptar ese medio que Dios había provisto para su sanidad. Y dice el texto que de la misma manera como la serpiente fue levantada en el desierto, de la misma manera tenía que ser levantado Jesucristo, exhibido públicamente, para que todos aquellos que pudieran identificarse con ese sacrificio, aceptar ese sacrificio, pudieran entonces creer y recibir el perdón de sus pecados. Vamos a ver qué dice Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Verso 15. Y despojando a los principados y a las potestades, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La crucifixión de Cristo, llevada a cabo públicamente, no solo exhibió a Cristo, no solo exhibió la justicia de Dios, exhibió también la victoria de Cristo sobre el pecado, confirmada, ratificada esta victoria con la resurrección de Jesús de entre los muertos. Pero el texto nos dice que ahí en esa cruz también fueron exhibidos públicamente todos los principados, todas las potestades, triunfando Jesús por encima de ellos. Vemos entonces que esa exhibición pública tiene un propósito, tiene un sentido. Tiene precisamente el sentido de ofrecer redención, de ofrecer salvación a todo aquel que pueda creer. Si bien es cierto que la Escritura nos dice que fuimos escogidos por Dios en Él,
desde antes de la fundación del mundo. La oferta para todos y cada uno de nosotros es: hay salvación en Cristo. Quien quiera responder o quien quiera identificarse, y así como voltearon los israelitas a mirar la serpiente, quiera voltear y mirar la cruz y aceptar el sacrificio de Jesús, la Biblia dice: vas a ser salvo. Es una oferta pública, es una oferta para todo aquel que sienta la necesidad en su corazón, y tiene que ser de esa manera. Por eso vos lo hace público, lo hace y llama testigos, que todos vean, que todos sepan lo que va a hacer. Dios no hace las cosas en lo oculto, Dios no hace las cosas en lo oscurito, Dios las hace público. Y la oferta que Dios de redención que Dios lleva a cabo es pública y es abierta para todo aquel que quiera y pueda creer. Ahora, dice ahí el texto en Ruth 4, ¿qué es lo que vos dice? Vos dice: yo he adquirido. Yo he adquirido. ¿Sí? Esta palabra adquirido es la palabra hebrea caná. ¿Sí? Caná, la palabra caná. ¿Sí? La palabra caná literalmente significa adquirir, comprar, redimir, recobrar, comprar para poseer. Y eso es lo que esta palabra significa. ¿Sí? ¿Qué era lo que estaba llevando a cabo ahí vos? Una redención, un rescate. ¿Sí? Estaba sacando a Noemí y a Ruth de la situación de pobreza, de la situación de tragedia, de dolor, de lo que tú quieras que pueda parecer más trágico, a una situación diferente y distinta. Para lograr esto debía de ser pagado un precio. Ese precio fue pagado por vos. Dice: yo ya he adquirido. Cuando él dice he adquirido, he pagado. ¿Sí? He dado el precio de rescate por la tierra, he dado el precio de rescate por las mujeres. Y entonces vemos nosotros aquí que la redención se consuma gracias a que se paga el precio. Fíjate, vamos a leer lo que dice el Salmo 49. Salmo 49, versos del 6 al 8. Y dice así: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. La vida del ser humano tiene un alto precio. Fue tasada o cotizada en el precio más elevado. Y según lo que nos dice aquí el texto, ningún valor terrenal, material, monetario, económico va a ser capaz de cubrir la deuda por el valor de la vida humana. ¿Qué fue lo que pagó vos por el territorio, por la tierra y por las mujeres? La Biblia no especifica qué pagó ni cuánto pagó. Fue un alto precio seguramente. ¿Sí? Porque no solamente se trataba de tener la cantidad. Si hubiera sido eso, el fulano o Tov hubiera redimido también, pero él no estuvo dispuesto a sacrificarse. Él no estuvo dispuesto a perder. ¿Sí? Él no quería perder. Él no quería sacrificarse, él no quería tener problemas y decidió hacerse a un lado. Vos decide no solamente pagar el precio económicamente, él decide entregarse, sacrificarse, porque el dinero no era realmente lo que estaba comprando el asunto, porque eso lo hubiera podido hacer fulano, lo hubiera podido hacer Top. ¿Sí? La cuestión física, la cuestión material, la obediencia externa, hubiera la ley podido redimir al hombre, mas no pudo. Había algo más en el precio que tenía que ser pagado por la humanidad, que era la vida misma. Y vamos a ver lo que dice Primera a Timoteo capítulo 2 versículo 6. Primera a Timoteo 2:6 dice: el cual se dio
a sí mismo en rescate por todos. Cristo se dio, o sea, Él no escatimó, Él no estimó su vida como más valiosa que la nuestra. Él dijo: yo me doy, yo doy mi vida, yo pongo mi vida, yo entrego mi vida como rescate por todos. Y dice aquí el apóstol Pablo: de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hemos hablado ya en muchas ocasiones, mientras hemos recorrido el libro de Ruth, del precio tan alto que Jesús pagó por nosotros, su vida, su sangre, lo que tuvo que dejar, lo que hizo por nosotros, por amor, en su gracia, en su misericordia. Esta es la parte donde el precio es pagado, y ese precio Jesús fue el encargado y fue el único que pudo y quiso hacerlo. No hay otro que lo haya hecho. Vos paga el precio. Y él dice: he adquirido. Y entonces regresamos ahí al libro de Ruth, capítulo 4, y dice el verso 9: vos, dice, yo he adquirido, ¿sí? Yo he pagado el precio, he comprado, he rescatado de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión, y todo lo que fue de Malón. Si nosotros leyéramos en el hebreo la frase, diría más o menos de esa manera, ¿sí? Todo de todos, ¿sí? Esa es la realidad. Vos, dice que pagó todo, por todos. Y cuando nosotros vemos aquí, en medio de todo esto, la figura y el recuerdo de un hombre como Elimelech, de Kelión y de Malón, estamos hablando del pasado. Estamos hablando de Ruth en su pasado, estamos hablando de Noemí en su pasado, estamos hablando no solamente del recuerdo de las personas, de los individuos, sino de todo lo que estos representaron como parte de su vida pasada, como parte de sus errores, como parte de sus pecados, como parte de todo aquello que hicieron y llevaron a cabo para transgredir la ley de Dios. Y entonces encontramos nosotros aquí que la redención, dice el texto, paga y rescata todo. Y cuando decimos todo, es todo. Y hemos dicho que en hebreo, en griego y en arameo todo es todo. Pero hoy sí vamos a ver cuál es la palabra aquí para todo. Y la palabra aquí para todo es la palabra kol. Kol. Esta palabra, ¿sí?, nos muestra algo muy importante. La redención es consumada y todo fue perdonado. ¿Por qué razón? Fíjense. Esta palabra kol significa toda clase, todo lo que entra en esa categoría, todo lo que entra en esa clase. Pero lo interesante de kol es que deja, ¿sí?, no deja nada fuera. No deja nada fuera. En el pensamiento hebreo, kol representaba la totalidad. Todo. ¿Qué es todo? Todo, no, todo. Llévate todo. ¿Todo? Sí, todo. Todo es todo, sin excepción. Cuando se mencionaba, se usaba esta palabra, por ejemplo, cuando Dios decía no tendrás, una negativa, ¿sí? No tendrás cópula con animales o relaciones con animales, ¿sí? Dejaba esa expresión kol, decía que con ningún animal, con ningún animal. Oye, pero con ninguno. Era una expresión totalitaria, ¿sí?, sin excepción. ¿Por qué razón? Porque definitivamente algo que Dios quiere que nosotros entendamos es precisamente que eso que representa nuestro pasado, que representa nuestros pecados en el pasado, ¿sí?, son borrados, son perdonados. ¿Cuántos o cuáles? Todos, completamente. Oye, pero los que no he cometido, si dice todos, es todos. Y ahorita vamos a ver algo que es muy interesante. Fíjate, vamos a ver primero 1 de Pedro 2, 21 al 25. Y dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también
Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo, fíjate, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, ¿sí? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Fíjate, dice aquí, para que estando medio muertos, dice. No dice medio muertos, no dice medio vivos, no, dice estando completa y totalmente muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Verso 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Qué era lo que estaba sucediendo ahí en la cruz del Calvario, en el madero? En el madero Cristo estaba recibiendo todo el peso de la ley, todo el castigo por nuestro pecado sobre su propio cuerpo, sobre su propio cuerpo. Y dice el texto que gracias a esto yo ahora estoy muerto al pecado. Ponemos otra vez el 24, por favor. Fíjense, dice, ahora yo estoy muerto al pecado y ahora yo debo de vivir conforme a la justicia. Gracias a que Él fue herido, dice el texto, yo fui sanado. Esa es la redención que Cristo obtiene para mí, ¿sí? Cristo me redime, Cristo paga la deuda, salda la deuda, y entonces vos deja claro, a ver, quiero que quede claro delante de todos ustedes como testigos que yo ya he pagado, ¿sí? A Noemí por Elimelech, ¿sí? Por Kelión y por Malón. Es decir, todo ha quedado saldado. Oye, pues es que había una deuda. No. Nada, no puede haber absolutamente nada. Todo tiene que ser saldado. En esa cruz, todo completa y totalmente fue saldado por el derramamiento de sangre de Jesús. Colosenses 2 nuevamente, Colosenses 2:13 nos dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Nuevamente, es la transliteración de kol en el hebreo al griego. Todos, absolutamente todos. Y hay quien dice, como les comentaba, que todos nuestros pecados, pero los que has cometido hasta ese momento cuando recibes a Cristo. Vamos buscando Hebreos capítulo 10, por favor. Y vamos a ver qué dice la Escritura en ese sentido. Hebreos capítulo 10. Y fíjense, cuando Cristo murió por mí y pagó por mis pecados, ese momento, históricamente hablando, está en mi presente, está en mi pasado o está en mi futuro. No, desde donde yo estoy parado. Yo hoy estoy en el año 2017. ¿Sí? Cristo estaba muriendo aproximadamente entre el 32 y el 34, ¿sí?, de nuestra era. Les vuelvo a preguntar, ese evento cuando la deuda estaba siendo cancelada y mis pecados estaban siendo perdonados, ¿está en mi pasado, en mi presente o en mi futuro?
¿Eh? No, no, pensemos bien. En mi pasado, o sea, sucedió hace casi 2000 años. Cuando Cristo estaba muriendo, está en mi pasado. Ahora, si y todos los pecados que yo cometí, considerando ese punto en la historia, desde en el momento en el que Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, saldando la deuda con Dios por medio de la justicia divina, la ira de Dios derramada sobre él, en mí con respecto a mis pecados, mis pecados con respecto a ese punto, ¿eran pasados, presentes o futuros? Futuros. Vean, yo estoy parado aquí en el 2017. Cristo está muriendo en el 32, 34, ¿sí? De nuestra era. Aquí, la línea del tiempo va hacia allá. Yo estoy por donde está el piano. Ese es el futuro. O sea, mis pecados con respecto a Cristo, ¿sí? Eran futuros, estamos de acuerdo. Y ahí Él los estaba perdonando en la cruz del Calvario. Desde su perspectiva e históricamente situados, mis pecados eran futuros. ¿Por qué cuando yo estoy situado acá, digo que en Cristo solo murió por mis pecados pasados? Si desde el punto en el que Cristo muere, todos los pecados que yo cometo son futuros. ¿Por qué pienso que mis pecados futuros no han sido perdonados? Alguien dirá, porque no los has cometido. Pues cuando Cristo estaba muriendo aquí, tampoco. Entonces, ¿cómo puede ser que sea válido para mí la muerte de Cristo que está en el pasado por algo que no he cometido? Pues esa es la realidad que la Biblia enseña. Y vamos a ver por qué. Hebreos capítulo 10, verso 10. Y dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha. Esa ofrenda fue hecha, ¿cuántas veces? Una vez. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Y siempre es? Siempre. Ok. El verso 11. El 11 dice, pero Cristo, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Verso 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Verso 13. De ahí en adelante, fíjate, de ahí en adelante, a partir de ese momento en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Verso 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Verso 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Fíjate, ¿qué dice esto? Esto dice, Cristo murió una sola vez, ¿sí? Y para siempre. ¿Qué significa eso? Eso significa que Cristo muere aquí, una sola vez históricamente hablando. Pero como hemos hablado ya mucho, sobre todo en los jueves, en el estudio de los jueves que estamos viendo. Eso es el miércoles allá en Cuapa. Bueno, también aquí hemos hablado de eso. De las conjugaciones en el idioma griego, ¿sí?
y de los auristos y de los tiempos imperfectos y de los presentes continuos y de todo eso. Cuando la Biblia está diciendo que Cristo muere aquí, muere una vez y para siempre, significa que en la realidad Cristo muere una sola vez, ¿sí? Pero que su sacrificio se mantiene vigente para siempre. Todo este tiempo, toda esta línea del tiempo. El sacrificio de Cristo es vigente desde el primer momento en el que Él muere, dice, y de aquí en adelante hasta que sus enemigos estén, precisamente sean puestos por estrado de sus pies. ¿Por qué hasta ese momento? Porque cuando eso suceda, el pecado será terminado y ya no habrá necesidad de más ofrenda por el pecado. Y entonces la redención será completa, total y consumada, ¿sí? Pero mientras eso sucede, el sacrificio de Cristo se dio una sola vez. Y el sacrificio de Cristo abarca desde el momento en el que es crucificado, resucitado, hasta el momento en el que todo es entregado y todo el reino es entregado a Él. Y entonces estamos en la eternidad y ya no hay más pecado. Eso significa que el sacrificio de Cristo es vigente todo ese tiempo. Y no necesita Él estar muriendo y muriendo y muriendo y muriendo. Y no necesitamos nosotros, ¿sí?, estar celebrando y celebrando y celebrando su muerte a la manera de la iglesia romana, que comen y beben su sangre literalmente. ¿Por qué? Porque piensa que es como crucificar a Cristo cada vez que lo necesitamos. La Biblia dice, no es necesario eso. Es suficiente con que Él haya muerto una sola vez y entonces perdona todos los pecados. ¿Cuáles pecados? Los que sucedan en mi vida y en la vida de cualquier persona a partir de ese momento hasta que se ha entregado el reino. Y entonces Cristo, cuando muere en la cruz del Calvario, paga la deuda por mis pecados pasados, presentes y futuros. Todos absolutamente. Oye, pero los que no he cometido, ¿qué? Si tú has nacido de nuevo y has abrazado el sacrificio de Jesús, los pecados que cometas el día de mañana ya están perdonados por la cruz del Calvario. Pues entonces voy a pecar. Entonces, si ya voy a pecar y pecar y pecar, no importa los que yo cometa. Los pecados que yo cometa ya están perdonados. Ok, si eres salvo. Pero si piensas de esa manera, dudo mucho que seas salvo. ¿Por qué? Porque el que ha nacido de Dios, dice, no practica el pecado. No dice que no peca. Dice, no practica el pecado. Lo que es nacido de Dios, el que es nacido de Dios, no practica el pecado, no vive en el pecado. Romanos 6 dice, no permitáis que el pecado reine en vosotros, porque habéis muerto a Él y habéis sido identificados con la muerte de Cristo. Por eso es que cuando la Biblia dice, ahí vos dice, yo pagué ya por todo, sí, por las deudas pasadas, por las deudas presentes y por las deudas futuras. Esa es la realidad. El todo de Dios, el perdón de Dios nos ha alcanzado en su totalidad. Eso es algo que a mí me da seguridad. ¿Por qué razón? Porque a mí me dice, sí, a mí me dice que yo estoy destinado para algo. Si yo dudara de mi futuro y del perdón de Dios de mis pecados en el futuro, entonces yo podría pensar que mi salvación se puede perder. Yo no podría tener la certeza de la seguridad de mi salvación si no conozco la realidad del sacrificio de Cristo hecho una sola vez para siempre. Pero como creo en lo que dice la Biblia, que el sacrificio de Cristo fue hecho una sola vez para siempre, yo puedo tener hacia el futuro una certeza y una seguridad de que soy salvo y de que soy perdonado y de que todos mis pecados fueron clavados en esa cruz. Así que no tengo yo por qué dudar. Ahora, la redención consumada fue manifestada delante de muchos testigos. La consumación de la redención, ¿sí?, nos trajo el perdón. Todo fue perdonado. Ahora, en tercer lugar, la redención consumada crea una nueva persona. Fíjense,
Y entonces dice Ruth 4:10. Ruth 4:10 dice: vos, dice, ya todo, pagué la deuda de Noemí, con Noemí, de Elimelech, de Kelión y de Malión. Verso 10 dice: y que también sean todos testigos de que tomo por mi mujer a Ruth la Moabita. Fíjense, esta expresión, Ruth la Moabita, no era algo fácil de decir en esos momentos. ¿Por qué? Porque Moab, ya dijimos, era un pueblo aborrecido y todo el mundo ya conocía a Ruth para ese momento y quizá ya no era tan despreciable. Pero vos no quería dejar las cosas sueltas y que alguien dijera: es que yo no sabía que era moabita. Y yo creo que eso no se puede. Vos ahí delante de las autoridades y delante de los jueces dijo: es moabita. ¿Hay algún impedimento para que yo me pueda casar con ella? Nadie dijo nada. ¿Y por qué no dijeron nada? Si la ley decía que ningún israelita podía casarse con una moabita. ¿Sí? Pues la ley oral, de acuerdo a las acepciones que ponían los eruditos, decía la ley oral que podían casarse y mezclarse con otros pueblos siempre y cuando estos pueblos se convirtieran al judaísmo o se convirtieran a la fe de Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Entonces Ruth era moabita. Pero yo no creo que vos estuviera pensando mucho en el origen o dejando claro el origen para que no hubiera dudas e incertidumbre. Yo creo más bien que vos estaba apuntando en otra dirección. Ponemos otra vez Caná, por favor. Caná, la palabra Caná dijimos que significa en hebreo comprar, adquirir, rescatar, ¿sí? Y todo esto por medio de un precio. Pero esta palabra, dentro de sus acepciones, también significa originar, crear y formar. Y vamos a ver dos textos donde se utiliza la palabra Caná. ¿Sí? La palabra Caná se utiliza, por ejemplo, en el Salmo 49, versículos 6 al 8. El Salmo 49, versos del 6 al 8 dice así: los que confían en sus bienes, perdón, ese ya lo vimos, ¿no? Estamos en es el Salmo 139 verso 13. Salmo 139 verso 13. Salmo 139 verso 13. Dice así: porque tú, Caná, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Eso dice la escritura. No dice, aquí no se traduce adquiriste. Tú adquiriste mis entrañas, ¿sí? Tú me adquiriste en el vientre de mi madre. No, aquí dice, tú me formaste, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y Génesis 14, 19. Génesis 14, 19 dice: y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Caná, Caná de los cielos y de la tierra, ¿sí? Creador de los cielos y de la tierra. Y aquí esa acepción de Caná tiene una implicación, creo yo, muy importante en la redención. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros estamos hablando, ¿sí?, de redención, tenemos que estar pensando, ¿sí?, en algo que es muy importante y que va dentro del plan y del propósito de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Fíjate lo que dice Juan 3:3. El Evangelio de Juan, capítulo 3, a partir del verso 3 al 5, Jesús le dice a Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4, Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua
y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que aquí nos dice la Escritura? La Escritura dice que para entrar en el reino de Dios tiene que suceder algo. Yo tengo que ser hecho nuevo. Tengo que nacer de nuevo. Tiene que haber un nuevo nacimiento, una nueva creación en mi vida. Primera de Pedro 1:25. Perdón, 1:23. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Tito 3:5. Tito 3:5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y por último, 2 Corintios 5:17. Y dice 2 Corintios 5:17 algo que nosotros hemos escuchado muchas veces. Y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que estaba sucediendo ahí? Ese yo he adquirido. Aunque ahí Ruth no estaba de una de otra manera naciendo de nuevo, siendo recreada, eso apunta a la obra redentora que sí sucede con nosotros. Cuando yo creo en Jesucristo, cuando yo me identifico con el sacrificio de Jesús, yo sí nazco de nuevo. Yo sí, en mi vida sí se da un nuevo nacimiento. En mi vida hay una regeneración, hay una recreación. Y dice el texto: soy hecha una nueva criatura. Y aquí es donde toma relevancia esta palabra, ¿sí? Ruth la moabita. La palabra moabita, ¿sí? En el hebreo es muy interesante. ¿Por qué? Porque además la palabra es moabi, ¿sí? Moabi. Esta palabra moabi literalmente significa del padre o de qué padre. Esta palabra, además de describir a los moradores de Moab o a los individuos, personas originarias de Moab, la palabra literalmente define a alguien que le pertenece a un padre. Y cuando dice: y yo he decidido casarme, hacer mi esposa a Ruth la moabita, nos está diciendo vos lo que sucede en nuestra vida. ¿Qué es lo que sucede en nuestra vida? En nuestra vida nosotros, dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Verso 12 dice: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando nosotros somos rescatados, se paga el precio por nuestros pecados, somos renacidos, somos regenerados, y a partir de ese momento ya no somos enemigos de Dios. Justificados pues por la fe, dice la Escritura, Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora somos hijos de Dios. Primera los Corintios capítulo 8, versículo 6. Primera los Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Quién es ese Dios? El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y por medio de Él hay un solo Dios. ¿Quién es ese Dios para nosotros? El Padre. Segunda a los Corintios, capítulo 6, verso 18, dice: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, fíjate,
El cuadro de la redención es este. Hay una necesidad de alguien de ser redimido. Vos decides ser el redentor. Cubre con los requisitos de redención, ¿sí? Y entonces hace una declaración pública, ¿sí? Y entonces Cristo, por nosotros, públicamente paga el precio en la cruz del Calvario. Públicamente, vos anunció la redención. Públicamente, Dios anunció la redención con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pagó el precio, su vida. ¿Sí? Y todos los pecados son pasados, son perdonados, todos, sin importar, pasados, presentes y futuros. Dios dice: no me acordaré más de ellos. Vuestros pecados y vuestras iniquidades fueron colocadas en un saco, en una bolsa, y esta fue lanzada al fondo del mar, dice la Escritura. Y no hay manera de sacarlas de ahí. ¿Sí? Ahora, el hecho de creer, el hecho de aceptar ese sacrificio, el hecho de aceptar la redención de Dios, si es que pudiéramos decir que aceptamos nosotros, nos lleva a un nuevo nacimiento, nos lleva a una nueva oportunidad, a una nueva vida, en donde ya no somos extranjeros, en donde ya no somos moabitas en el sentido de aborrecibles, ya no somos moabitas en el sentido de ajenos, extranjeros, ajenos a Dios. Ahora somos moabitas, ahora tenemos un Padre, y ese Padre ahora está interesado y preocupado en ver por nosotros. Dice Jesús: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre celestial. Si un padre, su hijo le pide un pan, no le dará una piedra. Si le pide un pez, no le dará una serpiente. Pues sabes, Dios es mejor que cualquier padre terrenal. Y Él sabe lo que tenemos necesidad. Él ya sabía nuestra necesidad. Nos redimió, nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Pero sabes, ahora quiere que nosotros no solamente seamos conscientes de lo que Él ha hecho por nosotros, sino que ahora nosotros podamos, como leímos hace un momento ahí en el Evangelio, en Romanos, ¿sí? Podamos vivir para la justicia. Ya somos muertos al pecado. Ahora tenemos que estar vivos para la justicia. Esa nueva vida que Dios ha comprado para nosotros es una nueva vida, libre de toda culpa, de toda condenación, de toda tristeza, de todo dolor, de todo quebranto, porque ahora su vida está en nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Soy salvo, soy redimido, he sido redimido por la sangre de Cristo y ahora tengo vida. Y dice la Escritura: vida en abundancia. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Señor, en esta tarde nuestra vida estaba como el pueblo de Israel en aquel desierto, siendo atacada por serpientes mortales. Serpientes cuyas mordidas nos incapacitaron. El pecado nos incapacitó, el pecado nos impidió poder disfrutar y vivir de acuerdo al diseño que tú habías establecido. Mas sin embargo, tú proveíste una serpiente en el desierto. Y esa serpiente cargó con el juicio. Sobre de ella fue descargada tu ira y la culpabilidad del pecado. Y entonces pudieron vivir aquellos que miraron a esa serpiente. Pero tú dijiste que de la misma manera en que como esa serpiente había sido levantada, tu hijo sería levantado, exhibido públicamente. ¿Para qué? Para que todos aquellos que pudieran creer en él serían salvos. Y Jesús fue exhibido públicamente delante de nuestros ojos. Y nosotros creímos en ese sacrificio. Y hoy sabemos y creemos que somos salvos. Y esa salvación y esa sanidad que obtuvo nuestra alma, Señor, estamos seguros que abarca
el perdón de nuestros pecados, no solamente los que hemos cometido o los que cometimos antes de conocerte, antes de aceptar a Jesucristo, antes de vivir para Él, sino todos los pecados que podamos cometer. Todos fueron pagados. No hay más culpabilidad por el pecado, no hay más culpa por el pecado, no hay más expiación que se pueda hacer por el pecado, porque fue hecha una vez para siempre. Eso nos da la certeza, la seguridad de que no habrá pecado alguno que nosotros podamos cometer que nos saque de la gracia, que nos saque del camino en el que tú nos has colocado. No habrá absolutamente nada que nos destituya de ese camino a ver tu gloria en tu presencia, Señor. Podemos vivir seguros, podemos vivir confiados, pero no podemos vivir, Señor Padre Celestial, pensando que podemos caer en el libertinaje. No podemos vivir pensando que como nuestros pecados ya fueron perdonados todos, podemos pecar y pecar y pecar. Tu palabra dice que el que practica el pecado es del diablo. El que ha nacido de Dios no practica el pecado. Gracias porque hay una provisión en Jesucristo para que si pecamos, tenemos a ese abogado, a Jesucristo el justo. Y hay una provisión de perdón y de gracia para nuestros pecados futuros. No permitas, Señor, que podamos caer, mi Dios, en ese libertinaje, que caigamos, Señor, en ese pensamiento como libertad para pecar. No, permítenos vivir sabiendo que somos hijos y que tenemos los beneficios de hijos de Dios, y esos beneficios son maravillosos. Podemos disfrutar de lo bueno, de lo mejor que tú tienes, Dios, porque somos tus hijos. Pero también el ser hijos nos convierte en responsables de dar evidencia y testimonio de nuestro Padre. Jesús dijo: yo hablo las palabras que mi Padre me envió para que hablara. Yo hago las obras que mi Padre me envió a que hiciera. De esa manera, como hijos, no solamente vivimos para disfrutar y recibir, sino también para hacer lo mismo que hace nuestro Padre. Permítenos también, Dios, ser responsables como hijos tuyos y dar testimonio de la verdad, dar testimonio y evidencia de que tú eres nuestro Padre, un Padre que ama la verdad, un Padre que es justo, un Padre que es santo, un Padre que aborrece el pecado, que aborrece la maldad, que aborrece la mentira, que aborrece el engaño. En esta tarde, Señor, te pedimos que esa vida que fue otorgada a nosotros por medio de Jesucristo, Señor, se pueda manifestar. Ese Zoe, esa vida, esa esencia tuya que fue transmitida a nosotros, Señor, pueda vivificarnos, Señor. Tú hablaste a ese valle de huesos secos. Esos huesos no tenían vida, estaban muertos completamente, estaban secos. Y tú fuiste hablando a esos huesos, fuiste hablando y se fueron juntando, tuvieron ligamentos, coyunturas, fueron cubriéndose de carne, la carne se fue cubriendo de piel, y entonces cuando estaban ya completos, pero no tenían vida, y entonces soplaste sobre de ellos y dijiste: vivan. Y recibieron aliento de vida, y entonces vivieron, y entonces pudieron vivir y pudieron disfrutar de la vida. Tú has soplado sobre nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Nos rescataste, nos redimiste de la condenación y de la maldición de la ley, y nos has dado vida. Permítenos, Dios, vivir de esa manera, sentir y vivir, mi Dios, en libertad, en una libertad gloriosa que tú nos has otorgado, Señor. Que tu vida se manifieste en nosotros, Señor. Que podamos servir como vivos a la justicia y no como muertos al pecado. Permítenos, Señor, cumplir tu propósito y tu voluntad,
Y en esta tarde, Señor, tu paz reine en nuestros corazones y tu obra se perfeccione en cada uno de nosotros. Aquellos que vienen por primera vez, Señor, o por primera vez estás atrayendo su corazón hacia ti. Te pedimos, Jesús, que los convenzas. Te pedimos que tu Espíritu les convenza, no de una religión, no de una organización, sino de la verdad manifestada en la cruz del Calvario. Señor, y a cada uno de nosotros, convéncenos de lo mejor, convéncenos de la santidad, convéncenos de la integridad, y que en todo esto tú seas honrado y tú seas glorificado. Muchas gracias, Señor, por tu obra perfecta. Señor, que tu paz y tu bendición reinen en nuestros corazones desde ahora y para siempre.